Ahora que ya conocemos la primera, la segunda y la tercera parte del capítulo, para terminar esta parte de este módulo, te quiero hablar acerca de las preguntas. Acompáñame a la computadora para mostrarte esto. Mira, tenemos la pregunta 20. La pregunta 20 dice, ¿cuáles son las propiedades intensivas? Y ahí nos va a mostrar una lista de propiedades. Entonces veamos. Recordemos en primer lugar que propiedades intensivas son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de materia con la que se mide. Quiero que tengas presente eso muy claramente, ¿no? Ahora vamos a ver acá. Veamos. Propiedades intensivas. Volumen. El volumen ya vimos que depende de la cantidad de materia con la que se mide. El volumen viene a ser una propiedad extensiva. Densidad. La densidad vimos que es una propiedad intensiva. Indistintamente a la misma temperatura y a la misma presión, el agua, por ejemplo, a 25 grados centígrados y también a una atmósfera de presión, ya sea un vaso, sea una piscina, sea un litro, siempre va a tener la misma densidad, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Tenemos la conductividad eléctrica, también que es una propiedad intensiva, porque la conductividad eléctrica nos mide lo que es la capacidad de conducir la electricidad de una sustancia. Tenemos el peso es una propiedad extensiva, porque pues, el peso, por ejemplo, de esta tuerca con el peso de 1 kilo de hierro es distinto. Hay distinta cantidad de sustancia que se está midiendo ahí. Luego tenemos lo que es el número de moles. El número de moles es una propiedad que depende de la cantidad de sustancia. Lo vamos a ver más adelante. Temperatura de fusión. Temperatura de fusión viene a ser una temperatura que se mide para que el cuerpo pase de estado sólido a estado líquido. Entonces, las alternativas correctas serían ahí densidad, temperatura de fusión 2, 3 conductividad eléctrica y temperatura de fusión 6. ¿Sí? Respuesta correcta. Vayamos a la siguiente pregunta. Pregunta 27. Pregunta 27 dice, el magnesio, Mg, es un elemento metálico que se obtiene por electrólisis de cloruro de magnesio fundido. Tiene las siguientes propiedades. Veamos qué propiedades tiene. Metal ligero, densidad 1,73 gramos por mililitro. Perfecto. Color, blanco argentino. Blanco argentino se refiere a que tiene un blanco brillante, como la plata, ¿no? Argenta. Tenemos número 3, maleable y dúctil. Número 4, punto de fusión 650 grados centígrados. 5, reactividad con cloro gaseoso alta. ¿Sí? Y de acá nos dice lo siguiente. Al ser calentado con el aire se inflama y arde con luz brillante. Dice, de las siguientes, ¿cuántas propiedades son químicas? Recuerda que las propiedades químicas son propiedades que cuando las medimos altera la estructura interna del compuesto o la sustancia química. Y si observamos aquí nuestra pantalla, vamos a ver de que todas estas propiedades, las que alteran la composición química, vienen a ser reactividad con cloro alta y al ser calentado con el aire se inflama y arde con luz brillante. Entonces serían 2 propiedades químicas, el resto son propiedades físicas. Vayamos al siguiente. Pregunta 28. Un estudiante evalúa una muestra esférica de aluminio y reporta las siguientes propiedades. Veamos. Densidad 2.7. Temperatura de fusión 660. Volumen de muestra 10 centímetros cúbicos. Tenemos ahí el siguiente que viene a ser masa 17 gramos. Y muy reactivo con ácidos, la última propiedad, ¿no? Dice, indique cuántas propiedades intensivas se indican en el reporte. Propiedad intensiva. Recuerda, propiedad intensiva es aquella propiedad que no depende de la cantidad de sustancia con la que se mida. Eso quiero que lo tengas bien en claro y muy presente. ¿Sí? Entonces, veamos nuestra pantalla. Y propiedad intensiva. Densidad es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de material con la que se mide. Temperatura de fusión, también propiedad intensiva, característica del cuerpo. Volumen, sí depende de la cantidad de sustancia. Masa también depende. Y muy reactivo con ácidos, es una propiedad química y va a depender también no depende de la cantidad de sustancia, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, la respuesta es la alternativa C, 3. Listo. Ahora veamos esta última pregunta, que es una pregunta de cálculo. Quiero que prestes mucha atención al cálculo que vamos a hacer, porque esta pregunta requiere un poco de hacer ciertos cambios que te voy a enseñar paso a paso, ¿sí? Entonces vayamos a la computadora
y aquí exploremos nuestra pregunta. Nos dice, determine la densidad de un líquido X en gramos por mililitro en una mezcla con agua si la composición del agua es 40% de masa y 30% de volumen. Lo que vamos a hacer acá es primero graficar. Vamos a colocar nuestros datos. Mira, colocamos aquí nuestros datos, ¿no? En este caso, yo tengo una mezcla de dos componentes. En este caso tengo, por ejemplo, el agua, y tengo el componente X, que no sé, que me pide determinar su densidad. Yo voy a asumir que el agua está a 25 grados centígrados, una atmósfera de presión, y aquí voy a colocar las características de cada uno. Mira, en primer lugar, en esta mezcla yo tengo, vamos a poner aquí, digamos que la masa del agua voy a poner que sea masa 1 y la masa del componente X que sea masa 2. ¿Sí? El volumen del agua voy a decir que es volumen 1 y el volumen de la sustancia X que sea volumen X, ¿sí? O volumen 2, indistintamente lo que tú quieras. Acá algo que me va a ayudar bastante es lo siguiente. Mira, voy a asumir que el agua la mezcla está a 25 grados centígrados para colocar que la densidad del agua, en este caso densidad del agua, a esa temperatura y a esa presión, siempre va a ser 1 gramo por centímetro cúbico o mililitro. La densidad del componente X, y aquí es lo que desconozco, le pongo como X. Con estos datos voy a empezar a trabajar. Luego me dice que en masa, mira, en masa, en esta mezcla, el agua está como un 40%. Y en volumen está un 30%. Eso quiere decir, mira, que en masa la sustancia X está a un 60% y el volumen está a un 70%. Entonces, acá vamos a ver algo interesante. Mira, la densidad de la mezcla está determinada de la siguiente manera. Densidad de una mezcla está determinada por la masa total de la mezcla entre el volumen total de la mezcla. ¿Sí? Esa es la forma como se calcula. Llamemos esto ecuación 1. Voy a decir que la masa total, mira, la masa total de esta mezcla sea igual a la masa del agua, o sea, la masa 1, más la masa del componente que sería la masa 2. ¿Sí? Y vamos a asumir acá, y aquí va lo que te comenté, el pequeño truco. Voy a decir que la masa total, vamos a ponerle que sea igual a 10 veces M mayúsculo. Por lo que acá, sacando con los componentes, mira, si todo es 10M, entonces acá la masa del agua, que es 40%, voy a decir que es 4 veces M. Y la masa del elemento sería 6 veces M, en proporción a lo que nos da los datos. 4 más 6, 10M. Luego voy a decir aquí también que el volumen total es igual al volumen 1, que es el volumen de agua, más el volumen, en este caso volumen X, que es el volumen de la sustancia. Y esto también voy a decirle que sea 10 veces B, ¿sí? Por lo que de los datos que me da el problema, mira, digo que el volumen 1, como el volumen del agua es el 30%, digo que esto es 3 veces B. Y el volumen del componente X es igual a 7 veces B, ¿sí? Con estos datos de acá, lo que me muestra. De acá voy a sacar la siguiente afirmación. Si yo quiero calcular la densidad del componente X, entonces es la masa de X sobre el volumen de X, por definición de densidad. Y esto, reemplazando estos datos, sería simplemente la masa de X en la mezcla, ¿cuánto es? 6M. La masa del volumen, del componente X sería 7 veces B. Entonces, de acá, mira, voy a decir que 6 entre 7, ordenando nada más, entre M sobre B.
sería la densidad de este líquido X. Tengo los valores 6 entre 7, se puede calcular muy fácilmente. ¿Qué es lo que me falta calcular? Me faltaría calcular esta razón de M entre B. Solo esto me falta calcular para lograr determinar, ¿sí?, su volumen. ¿De dónde obtengo ese dato? Sencillo. Me voy por acá. Mira, voy a decir, la masa del agua es igual a 4M. El volumen del agua es igual a 3B. Pero yo qué sé, sabemos, mira, o asumimos, sabemos que la densidad del agua es igual a masa del agua, o sea, la masa 1 entre el volumen 1, ¿sí? O sea, acá vamos a ver que es 4 veces M entre, ¿qué cosa? 3 veces B, ¿sí? Hasta ahí tenemos eso. Pero la densidad a esa temperatura dijimos que era, solo voy a poner 1. De acá puedo calcular, mira, lo que voy a hacer mi cálculo. Presta mucha atención. Entonces acá tengo, mira, de ese cálculo 4 veces M entre 3 veces B es igual a 1. Y de acá puedo determinar lo siguiente. Voy a pasar esto a multiplicar. 4 veces M es igual a 3 veces B, porque esto pasa a multiplicar. Mira, esto de acá pasa a multiplicar. 4 veces M, 3 veces B. Reordenando datos, mira, reordenando datos, voy a reordenar todas las letras a la parte izquierda. Entonces, M entre B, este B pasa a dividir, este 3 queda solo, sería 3 entre 4. Ya tengo, mira, el valor de M entre B que estaba buscando. Simplemente ahora voy a reemplazar. Decimos, reemplazando, tendría que la densidad del líquido, voy a borrar por acá, densidad del líquido X es igual a 6 entre 7 por M entre B, que es 3 entre 4, y esto, si calculo, sería 0,64 gramos por mililitro, que sería la respuesta alternativa A. Con esto ya terminamos nuestras preguntas de esta parte del módulo. En el siguiente video vamos a hablar ya de otra parte del módulo que vienen a ser las transformaciones físicas y transformaciones químicas.